Hoy estamos un día más repensando la moralidad y vamos a hablar más a fondo sobre nuestros argumentos. Porque ¿sabías que hay una serie de autores que nos respaldan? Por ejemplo, Colbert, Charles Darwin y Johnston y Huxley. Son muchos los que nos ayudan a profundizar nuestros argumentos. A continuación presentaremos los argumentos innatistas. Como primer argumento tenemos que la moralidad se desarrolló en torno a la necesidad natural de trabajar en equipos cada vez más grandes. En efecto, la evolución nos plantea cada vez retos más difíciles en los que teníamos que trabajar en equipo para lograr resolverlos. Tomasero nos expone que esto generaría a largo plazo una dualidad juez-juzgado en la que cada persona iba a dar una opinión independiente acerca del trabajo de los demás. Esto generaría, de acuerdo a Huxley, una selección moral más que natural, por lo que las personas moralmente más aptas iban a ser las que iban a sobrevivir al proceso de evolución. En segundo lugar, con el fin de regular las actividades que se iban a desarrollar dentro de los grupos sociales, se tenían que establecer normas y principios los cuales iban a formar los primeros indicios de moralidad en los grupos humanos. Esto expone Huxley que se debía a que el sentido de pertenencia a un grupo social determinado iba a generar la aparición de los básicos principios morales como el sentido de lealtad y pertenencia a un grupo. Esto haría que las personas moralmente más aptas sean las que estaban en condición de trabajar en equipo y por ende las que iban a sobrevivir. Para confirmar esto, Moll en su trabajo nos explica que la moralidad tiene su origen en dos partes del cerebro en específico, en el surco temporal y en el órbito frontal del cerebro. Pues eran estas las partes que se activaban cuando una persona estaba expuesta a una determinada situación moral o dilema moral. Y se probó lo mismo en personas con dificultades en estas específicas partes y se determinó que poseían respuestas totalmente distintas, lo que nos sugiere que venimos moralmente aptos para juzgar cuestiones morales. Como segundo argumento tenemos que la moralidad es producto de la evolución genética de las especies, el cual ha ido formando un dispositivo básico. En primer lugar, Charles Darwin explica que la moral es una prolongación de los instintos básicos animales. Esta no se ve contradecida por la tesis de singularidad, el cual plantea el mismo Darwin, ya que el hombre sigue siendo el único ser racional y con estas capacidades de moralidad, ya que, si bien es cierto, comparten instintos comunes y emociones comunes con los animales, como la ira, el amor fraternal, entre otros, pero este se ha ido, a lo largo de la historia, se ha ido desarrollando en una dirección distinta de los animales. Entonces, la valencia de este argumento recae en un experimento realizado por la doctora Karen Wing en su laboratorio de Baby Lab, en el cual se expone a bebés de menos de 24 meses a dos situaciones. En la primera situación se observa un gato queriendo abrir una caja y viene un conejo el cual tiene un polo verde, el cual le ayuda. Para la segunda situación es exactamente la misma, pero viene el mismo conejo pero con un polo anaranjado, pero este ya no le ayuda. Entonces, después de ello, un hombre el cual no sabe nada de este experimento, para evitar ambigüedades, les pone estos dos conejos a los bebés. Estos bebés, por sorpresa, la mayoría, o mejor dicho, para ser exactos, el 80% elige al conejo bueno. Entonces, esto nos lleva a la pregunta si existe una moralidad innata o no, ya que estos bebés han tenido exposición mínima al medio ambiente. Entonces, el esposo de la doctora Karen Wing, el cual trabaja con psicología en bebés, nos habla de que si bien es cierto existe un dispositivo básico en los bebés, pero este es limitado. Entonces, este solo le alcanza para discernir cosas mínimas y un sentido básico de justicia, pero este tiene un poco de limitaciones. Para fundamentar cómo la moralidad se llega a formar a través de estos dispositivos básicos, los cuales se podrían encontrar en los bebés, Charles Darwin nos habla de los estadios evolutivos. El primer estadio nos habla cómo el protohumano ha ido desarrollando ciertas capacidades básicas o adquiriendo instintos básicos, el cual se va a ir como que mucho más perfeccionando para futuras especies, para futuros desarrollos. Entonces, en el segundo estadio evolutivo se llega a desarrollar capacidades superiores a los instintos, como son las capacidades intelectuales o las capacidades de sentir emociones y asumir al mismo tiempo reflexionar sobre ellas. En el tercer estadio evolutivo nos habla de cómo los hombres, a través del lenguaje, llegan a compartir estas emociones, estas ideas, para llegar a formar ciertas ideas de moral, pero para un grupo. En el último estadio se habla de la consolidación de normas, la cual nosotros conocemos en sociedad como tales, a través de la aglomeración de grupos para discutir estas ideas de moralidad, el cual adquiere cada persona, y llegar a formar lo que se llama una sociedad
estructurado, desarrollado a través de normas morales. Hyde propone un modelo de psicología moral llamado intuicionismo moral, el cual propone que tenemos dos sistemas, uno de razonamiento, el cual es lento, accesible y depende del contexto, y otro intuitivo, que es rápido, no depende del contexto y es inaccesible. Este modelo se basa en el teorema del procesamiento dual, el cual propone que llevamos a cabo estos dos procedimientos sincrónicamente y también se pueden llegar a resultados diferentes ante una misma situación. Según estudios neurocientíficos, las partes del cerebro que intervienen en el juicio moral son la amígdala, el córtex medial prefrontal y la ínsula frontal. Las conclusiones a las que llegamos a cabo mediante el sistema intuitivo no son fuerzas absolutas, y esto fue demostrado por Green mediante el dilema del niño llorando, el cual consiste en que una madre y su hijo están escondidos junto a otras personas en un sótano, en suelo enemigo en situación de guerra, y si el niño llora, alertará a los guardias. Cuando se les presenta este dilema a los participantes, no tienen una respuesta inmediata, lo cual sugiere que están usando el sistema de razonamiento. Los participantes que respondieron de manera rápida "sí mataría a mi hijo" muestran actividad cerebral en la zona ligada al conflicto interno, lo que indica que estarían llevando a cabo un proceso adicional para cambiar su respuesta inicial. Por otro lado, Pinker propone la existencia de una gramática moral universal, que lejos de ser la internalización de las normas morales de nuestra sociedad, es una estructura a la que todos comparamos nuestras acciones. Las morales universales se han estudiado mediante un experimento en el cual participaron 200.000 personas de 120 países diferentes, con culturas diferentes, en el cual se obtuvieron sistemáticamente las mismas respuestas. Tenemos argumentos empiristas. El reconocimiento empírico de nuestra vulnerabilidad es el responsable de vivir en una sociedad moralmente constituida. En efecto, Johnson nos expone que desde que nacemos somos conscientes de que somos vulnerables, pues podemos ser dañados de diversas formas, tanto moral como físicamente. Lo que es interesante notar es que el ser en potencial capacidad de realizar este tipo de perjuicio es el propio ser humano, por lo que se necesitan establecer normas y principios comunes para regular la vulnerabilidad a la que estamos expuestos constantemente. Johnson también nos dice que para que el ser humano desarrolle su moralidad es necesario pasar a través de un proceso de transferencia de sentido. Este es necesario pues, de acuerdo a Pinker, el núcleo de la moralidad está en reconocer los intereses, miedos y dolores de los demás y así validar los juicios morales. Es por ello que el ser humano necesita una experimentación física con su entorno para poder desarrollar una moral específica. Esto se ve validado en el juego Rumble Ensemble Play, donde los niños son expuestos a pelear de forma positiva, pues pelean con sus padres y progresivamente se van dando cuenta de que no son capaces de realizar todo tipo de daño. Tienen limitaciones, en efecto se dan cuenta a través del juego que son igual de vulnerables que los demás. Y es este mismo proceso el que se desarrolla día a día para que las personas consoliden su moral específica. Como segundo argumento, según el psicólogo estadounidense Colbert, la moral se forma en cada individuo por 3 niveles. Cada nivel tiene 2 partes. En primer lugar, el nivel preconvencional. En este el individuo hace caso a las normas morales por miedo al castigo. La primera etapa se llama castigo y obediencia. Se da mayormente en niños. Los niños hacen caso a personas o entes mayores por simplemente miedo al castigo y a las represalias. Todo esto a fin de evitar daños físicos. Como segundo nivel está el propósito y el intercambio. En este, el niño ya no obedece tan solo por el miedo al castigo, más bien utiliza las normas a su conveniencia, para así poder sacar algo de ellas. En segundo nivel, el nivel convencional. En este nivel llegamos la mayoría de personas y se da a partir de la adolescencia. Como primera etapa está la expectativa de relaciones y la conformidad. En esto, el individuo es parte de la sociedad, las normas morales las da la sociedad. Por ende, el individuo debe hacer caso y regirse a las normas las cuales están puestas. Luego está el sistema y la sociedad y conciencia. En esto, el individuo respeta las normas sociales, pero asimismo las normas generales, siempre y cuando éstas no entren en conflicto. En el caso que entren en conflicto, el individuo siempre optará por respetar las normas de la sociedad. En tercer lugar, el nivel postconvencional. En este, el individuo se aleja totalmente de las normas de la sociedad para crear sus propias. Como primera etapa de este nivel está los derechos previos y el contrato social. En esto, el individuo reconoce que la gente tiene sus propias creencias y las respeta. Un ejemplo de esto
fue una encuesta realizada por Your Morals, en la cual se planteaban cuestiones éticas a distintas personas en distintas regiones. Como resultado, las personas occidentales, sus respuestas fueron más ligadas a lo que es la reciprocidad, la equidad y el daño. Por otro lado, las no occidentales respondieron de acuerdo a lo que su cultura les decía. Como última etapa están los principios éticos universales. En esta etapa, el individuo crea sus propias normas basando en lo que él cree justo. De esta manera se crean los líderes sociales que luchan contra la justicia desde su punto de vista. El tercer argumento de la postura empirista consiste en que la moral es producto de exposición de los hombres a la naturaleza o la cultura y distintos hechos causales. En primer lugar, se sostiene que no existen reglas morales universales, ya que estas no son fijadas de forma innata dentro del hombre, más bien son producto de distintos factores. Por ejemplo, se plantea una posible regla universal, la cual es dañar a las personas inocentes dentro del grupo interno no está permitido. Esto se podría considerar una regla universal como todos entendemos, pero no es así, ya que para ello se debería cumplir en distintas culturas o en una gran variedad de culturas. Pero se manifiestan diversas culturas como la cultura azteca o la cultura yuca y yucanda, donde la cual dañar a los inocentes para ellos es alegría o festejan de ello, por lo cual se observa una contradicción a esta regla posiblemente universal. Entonces esto nos quiere decir que en realidad las reglas morales universales son derivaciones de distintos hechos causales o culturales o que pasan a través de un filtro cultural, el cual va a depender de cada cultura. Se puede expresar las reglas morales como derivaciones de reglas no morales innatas. ¿Cómo? Entonces podemos partir de una idea básica, el cual es obedecer a las personas legítimas dentro de un grupo interno con poder. Esta regla pareciera ser como que innata de forma moral, pero esta no es así, debido a que a través de la evolución cultural se puede explicar cómo las personas, a través de una regla no moral, el cual es la repartición de recursos, cómo personas de bajo poder económico llegan a través del comercio y de la economía a alcanzar poder. Entonces, poco a poco, los descendientes de estas personas van alcanzando poder y en un futuro los sucesores de estas personas que han formado esta economía van a llegar a tener el poder y ellos son respetados en base a ellos. Entonces, en realidad no es esta regla planteada al principio, sino que es la evolución de una regla no moral innata, la cual es la repartición de recursos para generar ganancias. James Prince plantea que no existe un mecanismo de moralización innato, sino más bien este es producto de cómo las personas o niños sienten las situaciones y a través de ello reaccionan a través de distintas emociones. Por ejemplo, cuando un niño se expuesto a una situación mala o en una situación negativa, el niño reacciona de forma desagradable o tiene emociones de ira, de dolor o diversos tipos de emociones, lo cual les permiten moralizar esta situación y ponerla como una regla moral, pero esta no es de forma innata, sino a través de cierta situación que genera emociones, se produce un proceso de pensamiento y se aplica diversas capacidades intelectuales como la reflexión para determinar qué situación es negativa y a través de ella se van planteando las diversas reglas morales las cuales existen. Esto fue Repasando la Moralidad. En el próximo video hablaremos de